Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos ya a Esteban Bonilla, el director nacional de inmunizaciones, encargado sobre esta campaña de vacunación contra la influenza. De hecho, el ministro de Salud, José Ruales, ha señalado que la época de influenza ya ha comenzado en nuestro país y esto puede ocasionar problemas. Ya escuchamos muchas personas que están padeciendo de influenza, muchos niños en sus colegios. Y bueno, su explicación para esta alerta es que en los últimos 2 años, las personas que tuvieron cuidado en protegerse con el distanciamiento, las mascarillas, etcétera, pues ya este confinamiento, las medidas restrictivas han terminado y con esta época de fríos, de lluvia, sobre todo en la sierra, hay más riesgos de contagio. Es por eso que ya el Ministerio de Salud arrancó este domingo con una nueva campaña de vacunación contra la influenza. Esto ocurrió en el Parque Bicentenario. Y bueno, ¿qué nos puede comentar justamente Esteban Bonilla, que está a cargo de las inmunizaciones? Bienvenido, Esteban. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué novedades tras arrancar esta campaña de inmunizaciones? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Sí, ayer tuvimos el lanzamiento de la campaña de influenza. Fue un evento masivo con toda la ciudadanía, tuvimos muchísimas actividades. Hubo bailoterapia, vacunación para perros, vacunación de COVID, de niños, un evento artístico, la participación de autoridades de toda la ciudadanía y obviamente la vacunación contra la influenza, que arranca esta vez en noviembre, un poquito antes, en comparación con el anterior año, porque como bien acaba de decir, estamos viendo ya algunos casos de influenza, de otras enfermedades respiratorias también. Ha cambiado ya la dinámica, hemos vuelto un poco a la normalidad y esto hace que tengamos diferentes infecciones respiratorias, entre ellas la influenza. Esteban, he visto casos de, bueno, de personas que dicen la influenza está más fuerte que la COVID. Esas son las predicciones, ¿no? Ahorita tenemos ya algunos casos graves de influenza hospitalizados. Esto lo hemos visto en las últimas 2 semanas, por eso se ha adelantado la vacunación en comparación con el anterior año. Y la mayoría de casos que vimos este año, bueno, son 136 durante todo el 2022. La mayoría de casos que nosotros hemos visto han sido a inicios y mediados de este año. Pero ahora estamos viendo un resurgimiento de esta infección, igual que en otros países en todo el mundo, y se prevé que en diciembre, enero y febrero sean los picos de mayor cantidad de casos por influenza e influenza grave. Bueno, importante. Ahora el gobierno ha destinado esta campaña. Cuéntanos cuánto dinero va a destinar para esta campaña y también se han identificado grupos de riesgo, es decir, no toda la población va a poder acceder a esta vacunación. Cuéntenos un poco. Sí, la influenza es importante destacar que es un virus que afecta principalmente a esos grupos de riesgo, no a toda la población nos puede dar la infección, pero realmente a quienes les da enfermedad grave, hospitalización y puede causar fallecimiento es a grupos en particular. ¿Cuáles son estos grupos? Mayores de 65 años, menores de 4 años, también las personas con discapacidad, aquellos que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, eh, enfermedad renal crónica, por ejemplo, también al personal de salud, porque el personal de salud, aparte de tener mayor contacto, puede propagar la infección a otras personas, y personas que viven en poblaciones cerradas, ¿sí? O cautivas, por ejemplo, privados de la libertad, ancianatos y aquellos cuidados de largo plazo. Entonces, todos ellos son los que tienen mayor riesgo y a quienes se vacunan, principalmente. La inversión para esta campaña es de más de 15 millones de dólares. Nosotros hemos adquirido aproximadamente 5 millones de dosis. Para la población mencionada, son 4.600.000, por ahí más o menos. Entonces tenemos un pool en caso de brotes, en caso de alguna emergencia, también para proteger, porque a veces también en algunos casos determinados se protege al círculo familiar cuando hay mucho riesgo, por ejemplo.
Entonces, dependiendo de los casos, va variando el número de dosis que se aplican, pero sí es principalmente para la población en mayor riesgo. Ahora, ¿cómo van analizando estas situaciones? Por ejemplo, dice personas que trabajan en centros de educación infantil, etcétera. ¿Cómo se evalúa cada caso para decir usted es candidato a la vacuna contra la influenza o no le podemos colocar? Sí, si uno está en contacto frecuente con la población que yo acabo de mencionar, tiene que vacunarse. Nosotros aplicamos estrategias locales en cada zona, en cada distrito del país y vacunamos de acuerdo a ese contexto. Entonces, si es que existen varios lugares de cuidado infantil o cuidado de adultos mayores, las brigadas normalmente se trasladan allá a vacunar y allí cubren esa población, se hace la indagación de si hay alguien más que está con estas condiciones y también se vacuna. Pero además, bueno, eso también se lo hacen los hospitales, ¿no? Para el personal de salud. Pero además están habilitadas las vacunas en todos los establecimientos de salud del país para la demanda de aquellos que tienen estas condiciones de riesgo y acudan a vacunarse. Se les ofrece allí también la vacuna en los más de 2.000 establecimientos de salud que tenemos en el país. Bueno, muy interesante entonces a vacunarse quienes están dentro de estas poblaciones de riesgo, por ejemplo, niños de 6 meses hasta 3 años, mujeres embarazadas, las que recién dieron a luz y están lactando, mayores de 65 años, personas con enfermedades catastróficas, con discapacidades, personas que cuidan a personas que tienen discapacidad o que cuidan a adultos mayores, también personal de salud y trabajadores de los centros de educación infantil. Así es, esto nos cuenta Esteban Bonilla, director nacional de inmunizaciones. Ahora sobre cómo va a ser esta campaña, usted ya ha mencionado, se han destinado el gobierno un valor de más de 15 millones de dólares para poder inmunizar a la población alrededor de los centros de salud que se tiene, pero también ha mencionado que va a haber brigadas móviles. ¿Cómo van a estar operando esas brigadas móviles? Bueno, cabe aclarar que ese valor solo es el valor de vacunas y jeringuillas, no incluye todo el despliegue La que logística, que significa también es vacunar, importante, ¿no? exactamente. Así es. Bueno, la organización de las brigadas es, el personal ya tiene experiencia porque hemos vacunado todos los años, entonces cada localidad ya tiene identificado los lugares a los que tiene que ir a vacunar, en donde hay cuidadores, en donde hay personas con estas condiciones. Entonces no es algo nuevo, perdón, sino es algo que ya se ha venido haciendo. Ahora, lo importante es que la estrategia también va dirigida hacia aquellas personas que todavía no tienen refuerzo con COVID, porque la vacunación contra la influenza ahorita es bien importante también que vaya de la mano con COVID. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos da una infección respiratoria, nos puede dar por influenza, pero también podemos tener las dos enfermedades. Y esto multiplica la capacidad de que tengamos que ir al hospital o tengamos una enfermedad muy grave. Y como se pueden administrar las dos vacunas al mismo tiempo, la búsqueda de aquellas personas de riesgo también va a incluir la vacunación COVID, lo cual facilita un poco la gestión de recursos también y facilita también a las personas a las que les va a llegar las dos vacunas. Es bien importante este mensaje, se pueden poner de manera segura ambas vacunas sin ningún problema. Antes de pasar al tema de inmunizaciones contra la COVID, Esteban, nos hacen nuestros amigos oyentes una pregunta. Dice, ¿dónde se puede colocar esta inmunización contra la influencia? ¿En qué horarios? ¿Hay que hacer alguna cita? ¿Cómo puede acceder? Puede acceder como la vacunación COVID en cualquier establecimiento de salud o tal vez les sea más familiar la vacunación de niños. Ustedes acuden al centro de salud, indican que se tienen que vacunar, se le cogen los datos y se vacunan. Sí, no hay ninguna restricción en ese sentido. ¿En qué horarios? Y también si hay que hacer alguna cita y si esto funciona para la vacuna contra la COVID y contra la influenza. Normalmente, igual que COVID, no es necesario hacer cita, acuden, inmediatamente se les vacuna. Es importante que tengan el dato de la identificación, pero si no lo tienen, también se les llena con un código allí. Y sobre todo es importante eso para tener el registro, los registros previos, ¿no? Que uno tiene de vacunación. Pero no es necesario tener cita. ¿En qué horario? En el horario que tiene cada uno de los establecimientos. Sí, algunos establecimientos tienen un horario de atención normal, digamos, de lunes a viernes, de 8 a 4 o 5 de la tarde, y otros trabajan fines de semana. Entonces hay que identificar más o menos igual que la vacunación de COVID, en dónde estoy yo, cuál es mi centro de salud más cercano y acudir ahí inmediatamente. No hay ninguna restricción en ese sentido.
Esteban, además de los centros de salud asignados, ¿hay algún otro establecimiento? Por ejemplo, en un tiempo contra la COVID se abrieron ciertos centros e incluso en centros comerciales. ¿Esto todavía continúa? Sí, la vacunación masiva hasta cierto punto continúa y la acogida no es la misma. La gente también está un poco renuente a vacunarse contra la COVID, sobre todo con los refuerzos. Y los puntos masivos han sido más para COVID porque es una dinámica diferente. Sí, es una vacunación universal. En la influenza es una vacunación más de riesgo. Por lo tanto, la estrategia no es tanto abrir puntos masivos, sino dirigirse a aquellos lugares donde está esta población. Entonces, no está previsto por el momento abrir puntos masivos, sino tener libre demanda en los centros de salud, pero también acudir estratégicamente a los lugares donde están las poblaciones de riesgo. Muy importante, amigo. 7:57 y entiendo, Esteban, que usted tiene que cumplir con otros compromisos, así que le hago una pregunta final. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación contra COVID-19? Y también se habla ya que el Ecuador va a adquirir o está adquiriendo las nuevas vacunas que son bivalentes, que protegen contra otras cepas como Omicron. ¿Eso para cuándo llegaría? ¿Qué es lo que tenemos previsto al respecto? A ver, nosotros tenemos vacuna ahorita suficiente para el primer trimestre del año, entonces no tenemos desabastecimiento en ese sentido. Es importante decir que sobre esta vacuna bivalente, vacuna bivalente que es nueva para Omicron, hay dos, las últimas que salieron, se han visto los últimos estudios de efectividad, son un poco superiores a las vacunas que hemos estado usando este tiempo contra Omicron, o sea, las que tenemos aquí en el país también son efectivas y también son buenas para Omicron, pero estas bivalentes tienen un poco más de superioridad y sobre todo son superiores en aquellas poblaciones de riesgo. Entonces, las vacunas bivalentes las vamos a adquirir para estas poblaciones, adultos mayores, personas con inmunosupresión y personas con comorbilidad. No le tengo ahorita la fecha, pero estamos en las negociaciones para adquirir estas vacunas. ¿Y cómo vamos con COVID? Pues estamos con esquema completo, más del 80%, 85% de la población está vacunada con sus dos dosis, pero el refuerzo 1 está solo en 54% de la población. Ese es el gran problema, sobre todo en las poblaciones de riesgo que puedan desarrollar enfermedad grave y muerte. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar esta campaña de influenza para volver a motivar la vacunación contra COVID y subir en estos meses la cantidad de refuerzos. Muy importante, gracias Esteban Bonilla, director nacional de inmunizaciones, sobre esta campaña de vacunación contra la influenza también, sobre el avance de la vacunación contra la COVID-19, porque recordemos la pandemia no ha terminado, pese a que las restricciones se han terminado gracias justamente a la vacunación que ha protegido a la población, pero esto pues tiene que continuar, los cuidados tienen que tienen que continuar, Esteban. Sí, 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 un saludo a toda la ciudadanía y un llamado a que acuda a vacunarse. Hay que protegernos no solo nosotros, sino proteger a la familia. Y la vacuna de COVID y la vacuna de influenza son eso, proteger a los seres queridos, aunque yo no tenga mayor riesgo. Eso es un mensaje muy importante. Las personas que no se han vacunado a los refuerzos de COVID acudan a los establecimientos de salud y si están en riesgo para influenza, vacúnense.